Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar, aunque seguro que habrá alguna o alguno de las profesionales que llegarán dentro de poco. Nosotros vamos a ser puntuales por dos razones. Primera, porque la jornada es intensa y queremos que se aproveche al máximo y podáis aprovechar a los ponentes y compartir también entre vosotros las experiencias y lo que vais a recibir durante esos días. Y segundo, también porque hay gente detrás de la cámara de forma online que seguro que está también esperando, y por ellos también vamos a ser lo más respetuosos posibles. Bueno, lo primero de todo, por fin, después de varios años, hemos vuelto a recuperar la formación especializada del CREER, del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, dependiente del INSERSO, de forma presencial. Hasta ahora sabéis que estos años, debido a la crisis sanitaria del COVID, pues hemos tenido que reestructurar todos los profesionales también, me imagino vosotros también y vosotras, cómo enfocar el tema de actuar y de intervenir en muchos de los aspectos y de los objetivos de vuestro trabajo. En nuestro caso del Centro CREER, pues lo mismo. Hemos tenido que reorientar muchas de las actividades y muchas de los programas que hacemos en el centro pues a formatos online, que son deseables hasta cierto punto, pero que no son deseables para mantenerlas como un hábito general cuando estamos hablando de personas y trabajamos para personas. Es mi opinión y así lo comparto. Por tanto, para mí es una alegría poder estar aquí otra vez viéndonos las caras, abrazándonos si cabe o dándonos la mano, pero por lo menos y principalmente porque también es una forma más directa de mirarnos a los ojos, de compartir las experiencias, que a través del online esto yo creo que es difícil de poderlo compartir. Por tanto, es una alegría poderlo hacer. Esta es la tercera jornada o la tercera formación especializada que organizamos este año, y es la quinta edición que organizamos este curso o jornada de discapacidad y dependencia dirigida a los valoradores de la discapacidad, a los equipos de valoración de toda España, y que también veo que se han incorporado valoradores de la dependencia. Sé que hay algunas profesionales que venís también de la dependencia. Es un curso, es una jornada, queráis llamarlo como queráis, lo importante es que lo que venimos aquí es a dar visibilidad a la realidad de las enfermedades raras, a conocer un poco mejor lo que viven y lo que sienten los afectados y las familias, y por supuesto también que conozcáis testimonios de los propios afectados, de las propias familias, y también buenas prácticas que se están haciendo para que a los valoradores de la discapacidad y la dependencia os resulte más fácil saber y conocer las enfermedades raras. No es fácil, bueno, Manuel Posada, el doctor Manuel Posada, luego seguro que en su intervención os lo va a comentar, pero no es fácil el poder llegar a un espectro de 6.000 o 6.000 y pico enfermedades raras, evidentemente, ni para vosotros, ni para los propios profesionales sanitarios, ni los sociosanitarios. Pero sí que hay que crear espacios donde poder dar a conocer esta realidad y lo que viven las personas con una enfermedad rara y las familias. Y este es uno de los objetivos de este curso de formación especializada, que es dar a conocer y hacer visibles, según el estudio en serio, que se actualizó en el año 2017, pues un porcentaje alto, más del 80%, de las personas con una enfermedad cursan con algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que la discapacidad y las enfermedades raras están muy íntimamente unidas y también, por tanto, es un objeto necesario para que los profesionales, también otra demanda de los afectados, las familias, es dar formación a todos los profesionales del ámbito sanitario, sociosanitario y también a la sociedad en general sobre esta realidad. Este también es todos los objetivos que tenemos como centro, y de ahí la razón de estas jornadas o este curso de formación especializada. Me encuentro aquí a compañeros de trabajo de hace muchos años que me alegro que estén por aquí porque es otro ámbito diferente, hemos compartido muchas cosas juntos y ahora pues están en otra diferente responsabilidad, entre ellos pues personas que están aquí valorando y que estáis en la Junta de Castilla y León, pero también veo aquí que hay hasta 80 personas apuntadas, ¿no? Pues bueno, algunos no estarán por aquí porque de Melilla, de Ceuta, entiendo yo que no habrán podido venir hasta aquí.
pero sí que estarán detrás de las cámaras, ¿no? Pero hay gente de Teruel, Santa Cruz de Tenerife, de A Coruña, se han apuntado, Cáceres, Burgos, por supuesto, Badajoz, Lugo, Zaragoza. Bueno, pues hay un montón de personas que están interesadas en estas jornadas y, por tanto, dar la bienvenida a todos vosotros, que sois los verdaderos protagonistas, junto con las personas a las que vamos a intentar acercarnos más y conocer mejor, que esta es nuestra razón. Este curso yo no me quiero enrollar mucho más, pero sí que es verdad que nuestro objetivo, ya lo habéis leído en esa carta de presentación, pues además de que está dirigido a los profesionales de los equipos de valoración de la discapacidad y dependencia de todas las comunidades autónomas, lo que intenta un poco es que vosotros también seáis voz y seáis eco de lo que aquí podáis recibir. Es decir, que posiblemente no todos los valoradores de la discapacidad y la dependencia nunca van a poder recibir la formación esta, porque sois muchísimos. Pero sí que os puedo pedir que allí donde estéis podáis seguir transmitiendo y dando a conocer aquellas realidades y aquellas buenas prácticas que aquí vamos a compartir durante estos 2 días. Así que espero que sea significativo y que sea provechoso para todos, que eso es lo importante, provechoso. Y por supuesto también la parte de estar ahí sentados, que es una posición siempre, yo siempre lo he dicho, una posición muy pasiva, ¿no? Bueno, pues aprovechar a los profesionales que están aquí hoy con vosotros, que van a compartir toda su experiencia y todo su saber en el ámbito de las enfermedades raras, para preguntar, para hablar, para intentar saber y conocer cuanto más mejor. Hacer ese feedback, ese compartir entre todos, creo que es significativo, y entre vosotros, por supuesto, aprovechar que estáis aquí para seguro que muchas cosas poder hacer. Sin más, agradecer, como no podía ser de otra manera, al equipo de profesionales del Centro CREER que han hecho posible esta jornada, como siempre, desde el área técnica, coordinado por la propia responsable de la área técnica, Begoña Ruiz, y todo el equipo que ha hecho posible que estéis aquí, con todo perfectamente organizado, perfectamente cronogrado, que todos tengáis hasta y sepáis quiénes van a venir en cada momento, los líos que hemos tenido pues con la organización, que siempre es normal, y que después de 2 años y pico pues nos ha vuelto a generar algún tipo de problemas que se han solucionado desde el área de administración, y ahí tenemos a Maya, la administradora. Es decir, que hemos conseguido nuevamente echar en marcha una de las razones y los objetivos de este centro. Voy a presentar a Manuel Posada, pero también quiero agradecer a Virginia Corrochano de Orfanet España Ciberer, a Irene Rodríguez Ibáñez de FEDER, a Manuel Antonio Reynoso de AEFA Kabuki, a Ana María Merino y Piedades Gerlín como testimonios que nos van a compartir hoy a última hora, a Cristina Pérez, nuestra psicóloga, que os dará mañana una pequeña charla sobre los aspectos psicosociales en las enfermedades raras. También, por supuesto, a todas las personas que van a presentar buenas prácticas, que todas las veces que hemos hecho las ediciones hemos ido invitando, porque se han ido aumentando esas buenas prácticas, y esto es importante. Así que, bueno, a Sofía González y a Pilar Sánchez Porro por venir también y a compartir mañana las guías de orientación que hay hechas en Madrid, a Rafael Rodríguez desde la región de Murcia y a Ricardo Manuel Moreno desde Andalucía. Y terminaremos con Javier Zugasti, que ya le conocemos, es posiblemente la persona que más en profundidad está estudiando, valorando y revisando las nuevas propuestas del baremo de discapacidad, y de la experiencia que él tiene también nos va a hablar en esa jornada, en esa conferencia de clausura que tendremos mañana. Así que también gracias a Javier, porque siempre está dispuesto. La verdad que con Javier da gusto, y con Manuel también, son personas, y con todas, al final todos los que habéis venido estáis siempre disponibles y os lo ponéis muy fácil. Y sin más, vamos a empezar, vamos a iniciar este curso, y a mí me queda sobre todo agradeceros una vez más que estéis aquí, aprovecharlo. Yo insisto que lo de lo presencial nos ha costado, porque nos está costando que las personas vengan aquí físicamente. Se hace mucho más cómodo, yo lo entiendo, el tema online, yo lo entiendo, pero en este caso creo que este tipo de jornadas que organizamos cada año es muy importante la presencia
física. Y esto quiero recordarlo para todos los que están detrás de las cámaras, que en muchos casos no pueden venir porque están muy lejos o no les dan posibilidades desde su puesto de trabajo el poder cogerse el día o los días, pero sí que es verdad que en lo posible compartamos y podamos crear estos espacios físicos que el creer os da la posibilidad de forma bastante buena y bastante logísticamente con las expectativas que todo el mundo creo que sale de aquí muy satisfechos y contentos. Y dicho lo cual, comenzamos con la primera ponencia, aproximación al conocimiento de la situación de la discapacidad en las enfermedades raras. Tenemos aquí al doctor Manuel Posada de la Paz, que bueno, pues conoce el centro mucho antes de que yo viniera incluso. Yo llegué en el año 2013, él y yo sé que estuvo aquí en la inauguración y lo conoce desde el principio, con lo cual nos conoce un poco nuestra trayectoria, conoce lo que hacemos y cómo lo hacemos, y también él está siempre dispuesto para y por las personas afectadas y por las familias de enfermedades raras. Creo que es un ejemplo importantísimo y experiencia, creo que profunda, de la realidad de las enfermedades raras. Es profesor de investigación de la OPI, Organismo Público de Investigación del Instituto de Salud Carlos III, doctor en medicina, especialista en medicina interna y también en medicina preventiva y salud pública, director del IER, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Carlos III, desde el 2010 hasta enero del 2022, o sea que hasta hace nada. Yo digo que en este caso, fijaros, desde 2010 hasta 2022. Esto quiere decir que su trayectoria no solamente está unida desde hace muchos años al mundo de las enfermedades raras, sino que también tiene un pasado profesional enorme. Y está implicado en enfermedades raras, por eso digo esa trayectoria, desde el primer plan de acción europeo del año 1999. Desde antes incluso como médico en el hospital. Esto, evidentemente, profesionales sanitarios de este talante, de esta capacidad, pues tenemos que aprovecharlo. Y de ahí que hoy esté con nosotros y hoy le podamos compartir y disfrutar. Así que, Manuel, muchísimas gracias una vez más. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo hay? Mira, aquí está. Tienes de 1:30 a 45 minutos, Begoña. Pues... mira, a ver si tiene... Bueno, mientras abre esto, me vais a permitir que me quite la mascarilla para hablar porque se me va a entender mejor y así nos vemos las caras, porque antes solo nos veíamos los ojos. Vamos a ver esto, enchufarlo. Bueno, ante todo, buenos días también a los que están detrás de las cámaras. Muchas gracias al director de este centro por invitarme, gracias a Aitor. Gracias también a todo el personal y a todos los responsables técnicos, Begoña, cuando nos conocemos de hace pocos años, no vamos a decir muchos. Todo lo que contaba Aitor sobre mi trayectoria no depende más que una cosa, es que tengo muchos años, aunque no lo parezca, pero tengo muchos años. Y cuando pasan años, pues haces algo en la vida. No haces mucho, pero haces algo. Todas las cosas que me... Es verdad que el título es aproximación al conocimiento de dos conceptos, uno la discapacidad y otro las enfermedades raras. Y a veces incumplo lo que me enseñaron a mí hace muchos años. Bueno, no me enseñaron, me dijeron que hacía un gran profesor de medicina, que es que a los médicos les hablaba de bioquímica y a los bioquímicos les hablaba de medicina, y así siempre él era el experto. Yo soy más osado y me meto en temas que son de mis otros ponentes, porque simplemente hago una presentación general, pero ellos... En aquellos temas que van a tocar ellos, hacerles caso a ellos, olvidaros de lo que yo pueda decir, porque seguramente estoy convencido de que lo voy a hacer peor y no va a tener mucho sentido lo que yo diga, más allá de haceros un marco de estos dos conceptos unidos, lo que es la discapacidad y las enfermedades raras.
Bueno, sin ir más lejos, voy a presentaros un poco cómo fue todo el concepto este de enfermedades raras, que probablemente no todas las personas estén familiarizadas con ello. Curiosamente, después de tantos años, hay todavía personas que no están muy familiarizadas con esta terminología y qué es lo que entraña esto. Luego nos adentraremos muy de pasada en todo lo que es terminologías que se pueden estar relacionadas con la discapacidad, incluida la propia de discapacidad, algunas ideas sobre la CID muy genéricas para dar paso luego a mis compañeros que saben mucho más de este tema y tienen mucha más experiencia que yo, algunas cifras para poner también en contexto esto de la discapacidad en España y esto lo que implica, y luego ya centrarnos un poco más en el marco de las enfermedades raras y en los desafíos de algo que yo creo que os puede interesar, que es el cómo evaluar una enfermedad rara, ¿no? Yo no os voy a dar claves, porque además como están todos los baremos por ahí, que todavía no salen, los he estado buscando a ver si estaban, todavía no están visibles, con lo cual no tengo mucha idea. Conozco a personas que han trabajado y incluso hemos colaborado, como es el doctor Querejeta, sobre el tema de la discapacidad. Y me imagino que los nuevos formularios, los nuevos sistemas de evaluación serán fantásticos, pero no puedo más o menos de aventurar un futuro sin poder entrar en detalle, que otros ponentes os contarán. Bueno, sin más lejos, hablar de que es una enfermedad rara, básicamente el marco conceptual de enfermedades raras hace mucho tiempo, en el año ya 1999, luego posteriormente en dos documentos que os voy a presentar, ya se dijo que esto era un problema de salud pública. Y siempre suena muy raro esto de un problema de salud pública en el marco de una enfermedad rara, porque estamos acostumbrados a la salud pública, sobre todo mis compañeros epidemiólogos y expertos en salud pública que tradicionalmente se han movido en este ámbito, se han movido en el marco de las enfermedades infecciosas. Y como ahora tenemos una pandemia que acabamos de pasar y todavía no hemos terminado de machacarla del todo y nos ha venido a dar a la... o está viniendo otras, que si las hepatitis, que si agudas, que si lo de la viruela del mono y todas estas cosas. Bueno, pues todo este tipo de cosas estamos ya muy familiarizados con lo que es la salud pública en el sentido más tradicional, el sentido más clásico que viene del mundo de las enfermedades infecciosas. Definir el marco de enfermedades raras como un marco de enfermedades de salud pública tiene un contexto muy importante. Tiene un contexto de que, primero, son de escasa frecuencia, pero afectan a mucha parte de la población. ¿Por qué? Porque son muchas y al final, aunque hay enfermedades de muy baja prevalencia, hay otras que son, digamos, de una prevalencia razonable, el límite que luego definiremos, y eso conlleva que al final, pues 1, 2, 3, 25, 20.000, que pueda ser 20.000, 20 y tantos mil, podría ser el límite de tener una enfermedad rara en España y estar en el límite de la definición. Pues hombre, si hay 20.000 enfermos con la misma patología en España, se notan. Si hay 5 casos, evidentemente, pues no conocemos ningún caso de esos. Por lo tanto, es un problema de salud pública porque tienen problemas que conllevan connotaciones de salud pública, independientemente de que no sean contagiosas, y por el hecho de estar al lado de una enfermedad rara, un paciente con una enfermedad rara no nos va a contagiar de nada ni nos va a transmitir nada. Por lo tanto, afectan a la población y tienen un gran impacto social y económico, también en términos de calidad de vida. Y hoy por hoy, a fecha de hoy, y hace tiempo ya que venimos, de hecho, yo cuando estudiaba medicina ya se estudiaban enfermedades raras, no bajo esta terminología, pero se estudiaban las enfermedades que además luego siempre caían en los exámenes tipo test y nos volvían locos porque son las preguntas que eran puntillosas desde el punto de vista práctico. Y bueno, pues lagunas de conocimientos, todos los que queráis. Hacía referencia a dos documentos. Si la política de la Comisión Europea empieza en 1999, a finales, es importante que conozcáis dos hitos de la Comisión Europea. Uno es lo que aparece en el 2008, que son la comunicación de la propia Comisión. La comunicación de la Comisión es, digamos, la política que se establece la propia Comisión Europea a sí misma. Dice, yo como Comisión Europea hago un comunicado que es lo que voy a hacer, y eso es lo que marca el devenir de las enfermedades raras. Y tradicionalmente, en lo que es la estructura burocrática de las enfermedades de la Unión Europea, cuando la Comisión decide hacer algo es porque, a su vez, el Consejo de Europa, que es las recomendaciones del Consejo de Europa, que está formada por los presidentes de gobiernos de todos los Estados miembros, deciden hacer una política paralela a la que hace la Comisión. Digamos, la Comisión sería como el gobierno,
pero luego están los presidentes del Consejo, que están reunidos en los consejos de Estado, que son básicamente los que al final mandan, porque los que mandan son los países, no manda la propia Comisión, la Comisión se sujeta a lo que dicen los países, pero son como dos entes que colaboran y cuando uno decide una cosa, los otros deciden algo paralelo, y por eso salen las comunicaciones de la Comisión y las recomendaciones del Consejo. Y las recomendaciones del Consejo no son leyes, pero tienen un cierto marco, no son directivas europeas, pero tienen un cierto marco de presión para los Estados miembros porque se lo imponen ellos mismos, no es porque sea otra cosa. Entonces, estos dos documentos marcaron un hito 2008 y 2009 que ha supuesto todo el devenir de las enfermedades raras y que una dirección general, como la Dirección General de Salud, la llaman Dirección General del Santé, la llaman en francés, los de la Comisión Europea, pues haya marcado toda su historia básicamente en el mundo de las enfermedades raras, aunque también hacen otras cosas y sobre todo ahora con la pandemia pues están muy implicados y trabajando muy duro. ¿Pero qué son las enfermedades raras? Las enfermedades raras se definen por su prevalencia y la prevalencia de la Comisión Europea es que son menos de 5 casos por 10.000. No 5 casos ni 5,5, sino menos de 5 casos por 10.000. En otros países definen 4 casos por 10.000, aunque también incluyen, por ejemplo, lo que pasa en Japón, intratables, enfermedades intratables que no tienen tratamiento, por aquello de que se les puede buscar una solución. Y luego también están países como Estados Unidos que no utilizan la prevalencia. El no utilizar la prevalencia y utilizar números absolutos, que la gente lo transforma en prevalencia y dependiendo del número de habitantes, pues 200.000 casos al año en Estados Unidos de una enfermedad que estén vivos, o sea, serían casos prevalentes, pues supondrían aproximadamente un 7,5, un 6,5, depende del número de habitantes en cada año que contemos. ¿Por qué 5 casos por 10.000? Pues no hay un porqué. Básicamente, en su momento, lo que se vino a proponer, porque toda la reglamentación europea iba en paralelo a lo que se llamaba el reglamento de medicamentos huérfanos, era porque por debajo de 5 por 10.000 a la industria farmacéutica no le venía bien invertir en un medicamento para ese tipo de enfermedades. Y como no podía sacar réditos y beneficios a corto plazo, por eso se puso ese umbral para definir las enfermedades raras. Ya digo que en otros casos, bueno, con un contexto europeo, un consenso europeo, pero Inglaterra, antes del Brexit, ellos tenían una definición mucho más estricta, también los suecos y los finlandeses, pero todos adoptaron, los del Brexit ahora me parece que se han salido otra vez, pero todos adoptaron 5 por 10.000 como una definición en el marco europeo, y es una definición que de alguna manera pone un punto de corte para saber de qué estamos hablando. Se añade algo más, y se añade sobre todo en la parte del reglamento de medicamentos huérfanos, que la Comisión Europea lo incorpora a sus políticas de salud, que sean progresivas y crónicamente debilitantes, lo cual es un factor importante, y que reduzcan la calidad de vida y también la esperanza de vida. Bueno, el tema de la prevalencia de la terminología no voy a entrar mucho, pero este libro, no vengo a hablar de mi libro, pero de paso abro este gratis. Este lo podéis encontrar en PDF hoy en día porque es un libro, al principio tenía un embargo por parte de la editorial que lo sacaba, que era la editorial Catarata, pero ahora ya como es un libro que pertenece al copyright al Instituto Salud Carlos III, lo podéis encontrar. Además yo tengo ejemplares, o sea que si queréis me escribís y yo os mando el libro entero, bueno, para que no lo tengáis en PDF, que también a veces es bueno tener el libro. Ahí hay una discusión de la terminología, pues se han llamado infrecuentes, se han llamado de baja frecuencia o poco frecuentes, se han llamado minoritarias, se han llamado de todas maneras. Lo único que quiero llamar la atención es que no son olvidadas. Hay un término que viene del inglés, se llama neglected diseases, que se utiliza más bien para las enfermedades del tercer mundo, que son infrecuentes, son muy poco prevalentes en los países occidentales, pero son muy frecuentes en el mundo. Digamos, por ejemplo, el paludismo. En España el paludismo es una enfermedad, digamos, rara desde el punto de vista de la prevalencia de 5 por 10.000, pero no es una enfermedad rara en el sentido estricto, porque hay mucha experiencia, hay mucha investigación y hay muchos casos en el mundo. Y a eso se les llama en inglés neglected disease o enfermedades olvidadas. Y lo único que no se confundan. Es verdad que luego hay algunas parasitosis que se dan en el tercer mundo, que a través del reglamento de medicamentos huérfanos se ha aprobado algún medicamento, pero no mezclar esos dos conceptos. El resto de los conceptos, yo hago claramente un ataque frontal a cierta terminología, porque la única definición que sería válida sería la de baja prevalencia. Y baja prevalencia no es baja frecuencia. Por eso recomiendo ese libro, porque ese libro explica por qué baja prevalencia no es baja frecuencia. Me imagino que también lo sabréis. De todas formas, puedo hablaros de mi libro, tengo otros 2 libros escritos, pero esos están en inglés y ya son de naturaleza científica, no tiene que ver. Este primero es de divulgación, lo podéis encontrar en PDF.
¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de enfermedades de baja o incluso escasa prevalencia, con una diversidad etiológica y, digamos, de historia natural o etiopatogénica, como queramos decirlo, tan amplia que al final estamos metiendo en un mismo saco 5.000, 6.000, 7.000, me da igual el número porque no hay un contagio por parte de Orphanet, pero el GAR en Estados Unidos, los NIH de Estados Unidos tienen otro, o sea que tampoco se sabe muy bien cuántas hay, y hoy en día cada vez se están descubriendo nuevas relaciones entre nuevos genes y nuevos fenotipos, que antes teníamos esos fenotipos encuadrados dentro de epilepsia criptogenética, por poner un ejemplo que os puede ser familiar, y ahora mismo estamos viendo que muchas de esas epilepsias tienen genes concretos que podemos poner nombre de enfermedades. Incluso ahora mismo las enfermedades, básicamente, en algún tipo de enfermedad se están denominando con nombres tan genéricos como discapacidad intelectual y al lado un número. Y ya nos llevamos por la 40 o por la 45, porque cada una está generando una nueva entidad clínica. O sea que ahora identificar el número de enfermedades raras vale para un rato, porque ahora mismo seguramente se están publicando nuevas entidades clínicas y está cambiando continuamente todo el tema numérico. Pero sí es verdad que nos enfrentamos a una variedad enorme de cosas y es muy difícil encuadrarlas todas en el mismo sitio. Incluso aunque cojamos un paraguas de estos de epilepsia criptogenética o discapacidad intelectual, estamos hablando de cosas muy diferentes muchas veces en términos de pronóstico, en términos de historia natural, en términos de algo que es importante para las familias, que es ¿y qué hay de mí? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Cuál es el porvenir que tengo para el día de mañana? ¿Tengo tratamiento? ¿No tengo tratamiento? Y luego cuando no, esas cosas que son muy importantes, el poderte curar, no curar, tener un buen pronóstico, no tener un buen pronóstico de quién los va a cuidar o quién no los va a cuidar, cuando se enfrentan a sistemas como puede ser un sistema social de apoyo a la discapacidad, pues nos encontramos con un problema difícil de considerar y difícil de evaluar, y yo entiendo que vuestra labor es bastante compleja y bastante difícil, y bueno, por eso quiero daros algunas pinceladas para ver un poco cómo, sobre todo los nuevos baremos serán los que ayuden, que están dividiendo ya por tramos de edad más exactos y probablemente puedan ayudar mejor a estas cosas. Tenemos múltiples carencias en investigación, en centros de referencia, aunque los hay, en terapias, aunque los está habiendo. Lo que hablábamos de progresivamente discapacitante, reducción de la calidad de vida y sobre todo hoy en día el curso que nos conlleva aquí es el término de discapacidad. Discapacidad, que estoy seguro que todos sabéis, desde el observatorio se define como un problema en donde interactúan déficits, limitaciones de la actividad y restricciones de participación. Si vamos a la definición de la OMS, pues básicamente la llama impedimentos en la traducción, pero bueno, deficiencia, la deficiencia funcional, por decirlo de alguna manera, y la limitación que conlleva esa deficiencia y las restricciones en la participación, que son también muy importantes en una persona humana que tiene una condición social fundamentalmente. Por entrar brevemente en definiciones, que probablemente se ahondarán mis compañeros, como decía al principio, el concepto de deficiencia es el que más se aproxima al lado médico, es el concepto de si tengo esta enfermedad que me afecta a este tipo de órganos o a este tipo de sistemas, cuáles son las limitaciones que me produce. Bueno, las limitaciones, como todos sabéis, no se producen por el hecho de que esté afectado o no esté afectado, sino que dentro del mismo grado, dentro de que se afecte un órgano o un sistema, pues los hay más severas, las hay menos severas, y bueno, pues también eso hay que considerarlo. Pero bueno, deficiencia, funcionalidad, fisiología, anatomía, en el caso de una malformación, una malposición, en la parte psicológica, cuando estamos hablando de estructuras cerebrales y que afectan a lo que puede ser discapacidad, cognición en el tema de la vida adulta, etcétera. La parte de la dependencia, cuando estas situaciones ya se convierten en una situación de mucha más cronicidad, donde la persona no puede tomar decisiones por sí misma y donde necesita apoyos, digamos, para poder hacer todo lo que una persona necesita hacer, tanto en el aspecto físico, mental, intelectual, sensorial, etcétera. Bueno, pues ahí se clasifica ya, entramos dentro de lo que pueda ser la parte de la dependencia. El tema de la autonomía personal, pues está claro. El tema de la autonomía personal es la capacidad de poder tomar por sí mismo una serie de decisiones y desarrollar unas actividades de la vida básica diaria. Y bueno, pues eso de alguna manera influye a la hora de analizar cuáles son las posibilidades que uno tiene cuando está enfrentado a una persona que presenta una serie de deficiencias funcionales y que tiene que andar pasando por vuestra experiencia, vuestra profesionalidad en términos de evaluar cuáles son las limitaciones que tiene. Y las actividades de la vida diaria, hay muchas herramientas para las actividades de la vida diaria, pero bueno, todo el mundo sabemos que nos referimos a las cosas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluyendo los que tenemos la suerte de poder trabajar, poder ir al trabajo, que no todo el mundo tiene esa suerte hoy en día.
Hay un término que es importante y que no sé si en los nuevos baremos cómo está considerado, ¿no? Yo digo, pues no los he podido ver ni he podido entrar, no soy un experto en el tema, pero sí tengo interés por ellos. El tema de la relación de la calidad de vida con todos estos términos que hemos estado viendo anteriormente. Y ahí os pongo un ejemplo de dos publicaciones muy recientes que acabamos de hacer, bueno, una hace unos meses y otra, el artículo del PDF lo acabamos de recibir hace 2 días, que son sobre el síndrome del aceite tóxico, que muchos pacientes con el síndrome del aceite tóxico, o de la colza, sobre todo los que vivís en Madrid o en Castilla y León, que es donde más pacientes ha habido, aunque ahora ya están distribuidos por toda España, porque ha habido dispersión geográfica para vivir con sus familias o se han comprado pisos en algún sitio cuando han podido irse a otro sitio, pero bueno, básicamente el cogollo de enfermos estaban en Madrid, en Castilla y León y también en Castilla-La Mancha, unos cuantos. Bueno, pues uno de ellos se refería a la calidad de vida, el primero utilizando un estándar que es el SF36, y la calidad de vida de este grupo de pacientes afectados, supervividos, más de 1.000 pacientes, bueno, en concreto la muestra fue de 1.000, participaron 895, se puede calificar, traduciendo del inglés, de deleznable la calidad de vida de esta gente. Cuando fuimos a las actividades de la vida diaria y utilizando herramientas también que tenían que ver con el tema de la ansiedad y la depresión, resulta que las actividades de la vida diaria no estaban tan limitadas, a pesar de tener una calidad de vida deleznable, no estaban tan limitadas. Estaban limitadas, pero no como nosotros nos esperábamos. Y, sin embargo, sí tenían unos altos índices de depresión y sobre todo depresión, y muchos de ellos no diagnosticada. Quiero decir que el tema de la calidad de vida también es un factor importante a la hora del contexto de la evaluación, de cómo influyen nuestras actividades y nuestra condición de deficiencia, respuestas e entorno social a la hora de poder evaluar cómo esa persona afronta pues todos los problemas y todos los indicadores que se habla aquí, tanto de la parte social que tiene que ver con la discapacidad, la parte económica, si soy capaz de estar empleado, soy capaz de producir, si realmente esa participación en el empleo también me produce un salario, con lo cual cotizo, con lo cual contribuyo a la sociedad o no, o todo eso está vetado para mí, el acceso a ciertos derechos, puedo ejercer mi voto, por ejemplo, libremente, puedo presentarme en un partido político libremente, puedo acceder a la educación, acceder a una vivienda digna, a tener un acceso a todo el sistema de salud adecuado, a no entrar en conflictos sociales con otras circunstancias porque no puedo manejarme socialmente, como puede pasar, por ejemplo, en el mundo de los trastornos del espectro del autismo. Y luego todo el tema que tiene que ver con la integración social, el evitar el aislamiento social y el tema también de las relaciones sociales entre todas las personas. Bueno, pues estas cosas que son clásicos de la discapacidad creo que son importantes. Y algo que es un artículo antiguo, pero que siempre que lo veo y lo recuerdo me gusta, porque es algo que a veces perdemos de vista, y es que la discapacidad por sí misma es un predictor de supervivencia. Esto no son más que gráficas de supervivencia, de que cuando una persona tiene un nivel de discapacidad, al margen de reconocimientos oficiales, un reconocimiento, digamos, clínico, médico, pues tiene una deficiencia y tiene todas estas dificultades que estamos relatando, pues a lo largo de los años, comparado con una población que no tenga ese tipo de discapacidad, superviven menos que las personas que no tienen ese nivel de discapacidad. Bueno, pues esto es un tema importante, porque no es algo solamente que afecta a la vida diaria, a las actividades de la vida diaria, a la relación social, etcétera, sino que afecta a la propia supervivencia de las personas que nos rodean. Un breve resumen de lo que es la CIP. Sabéis que aúna estas cosas que hemos dicho, de eficiencias, actividades y participación, que se divide luego en su grupo, que tiene muchos ítems. No voy a entrar en este tema porque lo van a contar y seguramente, o por lo menos van a insistir mejor que yo en este tema, pero que es una clasificación que está bastante lograda y que persigue bastantes cosas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con investigación, el hecho de que los países puedan tener un estándar de clasificación, que puedan hacer investigación, se puedan desarrollar instrumentos, relacionados con calidad de vida o con estudios de alguna manera más específicos, etcétera. O sea, que la propia CIF da un paso de gigante, no solamente por hacer una definición conceptual de la discapacidad y de lo que en torno a esta terminología y todo lo que conlleva, sino que además aporta una serie de valores para poder estandarizarnos con los otros, entre nosotros, para poder organizar la vida entre los países, para podernos comparar y para poder hacer investigación con más profundidad. Pero también sirve como un mecanismo de clasificación sin más, para poder organizar cursos, material de entrenamiento, centros de entrenamiento,
estudios sobre discapacidad per se o funcionamiento de los miembros de una familia, por extensión a las familias, etcétera. Por lo tanto, cuando la Organización Mundial de la Salud se mete en las grandes familias de clasificaciones, la CIE-10, ahora la CIF, etcétera, bueno, no ahora, ya hace tiempo, ahora ya están incluso pensando, ya se ha puesto en marcha o se va a poner en marcha brevemente la CIE-11, aunque luego los países tardan mucho en implementarla en sus países. Pero bueno, yo creo que es importante conocer este marco porque nos puede ayudar bastante a entender por qué se hacen estas cosas. Bueno, estas voy a pasarlas porque son... Sí me interesa esto como una forma gráfica de decir cuál ha sido la evolución de todos estos conceptos. Bueno, al principio teníamos una visión de la discapacidad que era ayudar a esta pobre persona que tiene esta deficiencia y que no puede hacer ciertas cosas y vamos a intentar ayudarla, en una aproximación caritativa. Luego vino el plano médico, donde entendíamos las cosas desde el punto de vista funcional, fisiológico, fisiopatológico. Luego se dio un salto de gigante con el tema de la aproximación social y ahora yo creo que desde hace ya años, cuando la ONU habló de todos estos temas y sacaron sus resoluciones, de que estamos hablando de algo más serio, estamos hablando de una política de derechos humanos que deriva del hecho de que una persona con una serie de deficiencias tiene sus limitadas, no solamente limitada su participación social, sino también sus actividades. Y por lo tanto es importante que lo tengamos desde este cambio de paradigma, que lo tengamos asumido. Algunos datos sacados de la última estadística del INE del 2020 para que se vea, y sobre todo no fijándome, porque la parte de color naranjita, el resto en rojo son la población en general y la parte naranja sería lo que ocupa la parte de las personas que tienen una discapacidad reconocida en términos de lo que es la población general. Evidentemente parece que ocupan poco, ocupan más edades mayores, porque ahí tenemos todo lo que tiene que ver pues con todo el tema de las edades avanzadas, demencias, enfermedades crónicas prevalentes, etcétera. Pero sin embargo veis que en edades pequeñas, en edades cortas de la vida también hay como una franjita. Y vamos a ver si nos podemos centrar un poco en esos temas. ¿Y por qué me quiero centrar en esos temas? No porque no haya enfermedades raras que estén en otras edades de la vida, sino porque de alguna manera en estas franjas de edades hay muy pocas cosas que no sean derivadas de enfermedades raras. Básicamente accidentes. Si quitamos los accidentes, corregirme si me equivoco, probablemente el resto de las cosas que vemos en niños de 2 a 5 años sobre todo, pero incluso hasta 15 años, van a ser enfermedades asociadas a alguna enfermedad rara o algún tumor raro, que también se encuadran dentro de las enfermedades raras. Y estamos hablando de miles de personas, esas cifras son en miles de personas, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de muchos casos, incluso si vemos distribuciones, bueno, es que ahora entramos de 6 por 15 porque básicamente el INE a veces da cifras entre 6 y 44 y no desglosa, y otras veces da desglosado, y vamos a entrar en las de 2 a 5, de 6 a 15, que son más interesantes para lo que yo quiero hablar. Por ejemplo, esta que pone la cifra de 6 a 15 establece cuáles son las deficiencias más habituales. O sea, problemas de visión, más de 10.000 casos de niños reconocidos con problemas de visión entre 6 y 15 años, problemas de audición, problemas de comunicación, problemas de aprendizaje, conductas y también en la última columna interacciones sociales, muy probablemente debido a todo el tema del fenómeno de los trastornos del espectro del autismo, aunque también hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con otras patologías que no tienen nada que ver con los trastornos del espectro del autismo, y muchas enfermedades raras que en su fenotipo clínico tienen un TEA como algo más del fenotipo clínico, aunque hoy en día a veces se les clasifica de TEA y se olvidan de que tiene una enfermedad rara debajo o detrás, que tiene muchas más cosas que hay que atender y muchas patologías que hay que visualizar y poner al día en el contexto general. No estamos hablando del típico, ya no existe, pero la definición de Asperger, que es una persona que tiene lenguaje, que tiene un alto nivel digamos, de cociente intelectual y que es capaz de, digamos, de tener una cierta relación, aunque sea una relación repetitiva con estereotipos y con a veces un lenguaje un poquito que nos cuesta a veces seguir, etcétera. No tiene nada que ver eso con personas como nosotros vemos en nuestro programa de casos de diagnóstico de enfermedades raras, donde el fenotipo TEA ocupa un lugar, pero al lado de muchas otras patologías, de muchas otras deficiencias y problemas de funcionalidad en los niños y niñas, que el autismo es una cosa más, no es realmente el autismo per se, sino que tienen una enfermedad que tiene además una entidad y un gen asociado. Pero también tenemos causas de problemas de movilidad, que ahí es donde pueden entrar malos accidentes de autocuidado, o incluso para dificultades en la vida doméstica. O sea que vemos que todas estas
y cuestiones que las encuestas del Instituto Nacional de Estadística incluyen cuando hablan de la encuesta nacional de discapacidad, en el marco de 6 a 15 años tienen una representación que no es nada desdeñable, porque estamos hablando de muchos miles de casos. Y si dividimos también en 6 o 15, pues también vemos un poco, y vemos, curiosamente, no tan curioso, que se da más en niños que en niñas. Bueno, siempre tenemos la idea de que la discapacidad intelectual está más asociada a niños que a niñas. Bueno, es verdad, por ejemplo, todo el trastorno del espectro del autismo asociado a discapacidad intelectual ocupa son 4 niños por cada niña, casi sí, son según estadísticas, pero bueno, es lo que hay. Si dividiéramos entre niños más pequeños, de 2 a 5 y de 5 hasta los 15 o de 6 hasta los 15, veríamos que, claro, los niños más pequeños tenemos más dificultades para evaluar ciertas cosas porque tienen unas propias limitaciones que son limitaciones per se de la edad. Pero estamos viendo también dos cosas importantes. Una, en los niños muy pequeños, los niños y no las niñas tienen más problemas en términos de comunicación, en términos de interacción y relaciones sociales, aprendizaje, etcétera. En los niños de 6 a 15 años esas cosas se compensan entre géneros, pero básicamente se mantienen un poquito elevadas en algunas cosas en los niños, pero vemos que también hay un porcentaje alto y sobre todo en estas cifras, y el Instituto Nacional de Estadística lo advierte, cada niño no ocupa solamente una barra dentro del diagrama de barras, sino que puede estar ocupando varios diagramas de barras, como es habitual dentro de la discapacidad, o lo que algunos llaman polidiscapacidad o multidiscapacidad. Visto un poco este panorama, ¿qué es lo que tenemos de las enfermedades raras? Habíamos dicho que tienen un gran impacto sobre la vida de las familias, de las personas, que hay un problema de carga de atención para pacientes y cuidadores, sobre todo, tanto sean adultos como si son niños, los cuidadores tienen que dedicar mucho tiempo a estas familias. Nosotros participamos en un estudio europeo que se cerró, se llama Burquol. Hay bastantes publicaciones de ese artículo donde se estimaba no solamente la carga de enfermedad de la persona afecta, sino también del cuidador, utilizando cuestionarios adecuados. Y bueno, veíamos que la carga de los cuidadores era bastante importante. Y además habíamos modelado aquel proyecto, modeló 10 enfermedades, donde había enfermedades que básicamente se van a la infancia, enfermedades que básicamente se dan a la vida adulta, enfermedades que hacían una transición que les permitía a la supervivencia pasar de la vida adulta, de la vida infantil a la vida adulta. Y de alguna manera intentamos modelar con esas enfermedades lo que podía ser un espectro de situaciones de todas las enfermedades raras. Y bueno, pues, nos dimos cuenta que la carga del cuidador era también importante. El tema de la conciliación de la vida laboral, el asentismo laboral, que las personas que tienen la oportunidad de trabajar pues tienen una serie de dificultades ahí que probablemente conocéis perfectamente. Y también todo el tema que tiene que ver con salud mental de las personas que están afectadas y de los cuidadores. En cifras de la propia Organización Europea de Eurordis hablan de algo que está intrínseco en la definición de las capacidades. 7 cada 10 tienen afectadas una o más de estas cosas, que son actividades de la vida diaria, relaciones sociales o actividades sensoriales, motoras y de función. O sea, función, limitación de actividad e interacción con el entorno. Bueno, pues básicamente lo que está diciendo Eurordis no es más que definir la discapacidad en el marco de las enfermedades raras, pero poniéndolo en números de 7 cada 10 a través de sus encuestas. Que esto es un poco lo que viene a decir aquí, y añade en alguno de los dos circulitos que hay que entre 4 y 10 tienen dificultades o bien con comunicación o bien con el aprendizaje y el entender a la otra persona lo que les dice, y que 5 de cada 10 tienen dificultades tanto de los cuidados propios como el control de las conductas y también el control de la parte económica de su propia vida. O sea, que no son capaces de llevar una economía familiar para poder sacar una familia adelante, o que necesitan apoyos para poder hacerlo. Están todo el extremo en todas estas personas. Y estas son cifras ya relacionadas con enfermedades raras y sacadas de las encuestas de Eurordis a nivel europeo. En paralelo a esto, que me imagino que luego Virginia contará algo, Orphanet sacó un proyecto hace años donde incluía dentro de toda su catalogación de actividades algo que podía estar derivado de la clasificación internacional de funcionalidades, lo que llamamos la CIF, y sacando, digamos, notas particulares para enfermedades donde se unificaba toda esta información.
La verdad es que luego he intentado buscar algún detalle de esto y no lo he encontrado. No sé si es que el proyecto lo tienen debajo de otro proyecto y yo no he sido capaz de encontrarlo en Internet. Pero sí es verdad que yo he atendido a presentaciones de estas por parte de Ana Ra, la directora de Orfanet, pero luego no he podido ver. Entonces espero que Virginia aclare cómo ha ido este proyecto, si tienen y cuántas tienen, digamos, notas de algunas de estos hexágonos que hay aquí que representan el que se bajan a describir, digamos, cómo es la historia natural y cómo es la discapacidad en enfermedades concretas. FEDER también se preguntaba hace años, Federación Española de Enfermedades Raras, qué pasaba tenemos un país autonómico, qué pasa con las comunidades autónomas, qué pasa con los planes que hacen las comunidades autónomas, ya con el plan estratégico nacional, sino qué pasa con las comunidades autónomas en términos de discapacidad, lo mencionan, no lo mencionan. Bueno, hacía una serie de preguntas en relación al tema este de la discapacidad y sacar unas conclusiones, pongo aquí algunos gráficos de algunas cosas que se pueden encontrar, que es que Galicia fue la comunidad gallega fue la primera que introdujo el tema en su estrategia, introdujo el tema de la discapacidad y el tema de poder entender que dentro del concepto de enfermedad rara también había un problema de discapacidad y de proceso social de evaluación de esa discapacidad. Hay algunas comunidades autónomas que han desarrollado guías, ahí tenéis la de Murcia, alguna de Madrid, han desarrollado unas cuantas guías, no han desarrollado todas las guías para las 6.000 enfermedades raras porque es imposible. Y luego hay algunas comunidades autónomas que también presentan dentro del formulario algo para decir lo que tengo es una enfermedad rara. Lo cual, bueno, pues esas comunidades autónomas pretenden dar un salto más avanzado para que el evaluador entienda cuando vea la aplicación o el formulario que ha presentado para ser sometido a una evaluación, si tienen derecho o no tienen derecho al concepto actualmente todavía de minusvalía, pero bueno, de discapacidad, que sepamos realmente si estamos enfrentándonos a una enfermedad rara o estamos enfrentándonos a una enfermedad de alta prevalencia, que normalmente es lo más frecuente que vais a encontrar en vuestra vida profesional. Este gráfico es antiguo, pero es bastante elocuente y probablemente es un gráfico, es una tabla, está vigente en alguna manera, para que veáis cómo es la distribución de porcentajes, arriba, abajo el porcentaje, no prestéis mucha atención de porcentaje, pero sí digamos cómo se gradúan los porcentajes de lo que estamos viendo en un contexto de enfermedades raras. ¿Qué es lo que nos choca? Un poco, si vemos nos retrotraemos a las diapositivas del Instituto Nacional de Estadística, de las cifras en los niños. Acordaros que la deficiencia visual, la deficiencia motora, las anomalías psíquicas del comportamiento eran cifras muy altas. Y luego vemos en términos de los fenotipos clínicos que se describen dentro de Orfanet, pues básicamente estos porcentajes siguen estando al frente como porcentajes importantes a la hora de demostrar deficiencias funcionales que pueden llevar a limitación de actividades y a limitación también en relaciones con el entorno. Déficit intelectual un 6,4%. Bueno, yo creo que es mucho más, pero puede estar muy metida en la afectación psíquica y anomalías del comportamiento. El porcentaje yo creo que eso estará un poquito ahí camuflado. También trastornos del lenguaje, la parte auditiva y luego resaltar mucho la parte, digamos, que yo desde el punto de vista de terminología médica llamaría de órganos viscerales, ¿no? Riñón, no tanto corazón, que llama mucho siempre la atención cuando uno está enfermo del corazón o de los pulmones porque no puede respirar, pero el hígado, las enfermedades hepáticas son enfermedades que son larvadas, son crónicas, las hay agudas, pero es más raro. En las enfermedades renales les pasa lo mismo, algunos dolores crónicos que pueden tener, algunas alteraciones de pérdida de sensibilidad debido a polineuropatías. Entonces, todo ese tipo de sintomatología que muchas veces enmascaran realmente pronósticos nefastos y que enmascaran dificultades muy serias de los pacientes, a veces son muy difíciles de evaluar por la parte profesional que está encargada de hacer este tema, porque hasta ahora, y esperemos que los nuevos baremos estas cosas las recojan de manera más fidedigna, estamos acostumbrados a limitaciones, digamos, osteomusculares o sensoriales, pero no estamos acostumbrados a evaluar cuál es el grado de discapacidad que puede producir una hepatopatía crónica. No digo que vosotros no estéis o que no estén las personas que están dentro pero es menos habitual evaluar eso porque es mucho más difícil en la práctica, porque sabemos que hay enfermos con hepatopatía crónica que pueden hacer una vida normal hasta que ya están en los últimos estadios clínicos y sin embargo hay personas con hepatopatías crónicas que están fatal y que tienen asentismos laborales y que tienen una serie de problemas y una serie de dificultades y que incluso su entorno social entraña muchas dificultades. Y por eso me gusta tocar esta diapositiva
porque de alguna manera llamaron la atención a que las enfermedades raras muchas veces son enfermedades sistémicas, sobre todo el grupo, por ejemplo, de las enfermedades metabólicas, que son miles de enfermedades, donde se afectan muchos órganos y muchos sistemas, y entonces a veces es difícil evaluar todo ese conjunto. Por ejemplo, yo tengo muy cerca, tengo un nieto con una cistinosis, todavía es pequeño, por suerte es una de las que tiene tratamiento, pero no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que retrasa todo el pronóstico, que antes se morían con 7 8 años. Y bueno, tiene problemas oculares, claro, si veis un niño ciego, pero si veis un niño que se echa gotas, pues no tiene ninguna discapacidad visual, pues echa gotas. Si le deja de echar gotas, pasado mañana tiene una keratitis por cristales de cistina en el cristalino y se queda ciego, como hay niños que no han sido tratados y se quedan ciegos totalmente. Pero mientras echa gotas, pues tiene capacidad, es evidente, no tiene discapacidad. Al cabo de los años, los cristales con tratamiento y todo se les depositan en todo el cuerpo, se les depositan incluso en el cerebro, en francamente todos los sitios. Pero ahora que tiene una enfermedad renal que le llevará al trasplante de aquí en 5 o 6 años. Pero ahora lo que veis es una enfermedad renal, no veis otra cosa. Pero por debajo están teniendo montones de patologías porque el tratamiento no es curativo. El tratamiento, ya os digo, retrasa, saca un poco esos cristales, pero no los saca de manera eficiente y como no salgan otros tratamientos, pues al final, pues con los mayores que ahora mismo viven en el mundo, porque los anteriores han muerto, tienen como 40 y tantos años, y me contaba un investigador italiano que lleva muchos años viendo pacientes de estos y que los tiene quizá de vida muy adulta, es que están todos de la parte cerebral bastante con problemas cognitivos debido a los depósitos de cristales. O sea que en estas enfermedades metabólicas podemos ver una foto ahora, pero si nos proyectáramos a su historia natural y mientras no salgan cosas que realmente eviten y cambien esa historia natural, estaríamos proyectándonos a situaciones mucho más graves y mucho más serias a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que cuenta FEDER en su último estudio en serio del 2017 actualizado a 2017? Con lo que cuenta dentro de sus encuestas con el grado de discapacidad, pues que la mayoría están entre un 73 y 64 o 64, la parte azul o la parte naranja, no sé si lo veis, sí, lo veis en el mismo color, que a veces los proyectores estos quitan los colores o los camuflan de alguna manera. Y luego, si están conformes o no están conformes, bueno, pues un 51% está conforme y un 35% no está conforme. El resto no saben contestar, no saben. Pero vemos que dentro del mundo de las enfermedades raras la discapacidad no es algo anecdótico y que la conformidad, podríamos decir que en mayoría, porque tiene un 51%. Estamos hablando de limitaciones de acceso a los servicios. Ahí hay una serie de servicios con una serie de porcentajes, no quiero entrar, simplemente fijaros en el título, limitaciones de acceso a una serie de servicios sociales que pueden ser incluso de servicios médicos que pueden ser importantes o simplemente de la vida social como puede ser transportes. Estamos hablando también de algo importante en el mundo de las enfermedades raras, de cómo muchas enfermedades raras conllevan asociados patologías al nacimiento que son o infecciones, digamos hidrocefalias, digamos factores químicos asociados a la hora de exposición dentro de fármacos, porque han tenido que tomar fármacos la madre a lo mejor porque han tenido una epilepsia, o debido a meningitis o encefalitis porque han tenido infecciones. O sea que las enfermedades raras también tienen una serie de factores ambientales y a su vez este tipo de cosas, sobre todo la prematuridad, es un gran factor de discapacidad en el mundo actual en los niños de muy bajo peso, que bajo peso en relación con la edad gestacional, que hoy en día sabéis que cuando se ven estas estadísticas a nivel mundial hay un porcentaje de estos niños y niñas que tienen patologías que a veces nos vuelven locos, entre comillas, buscándole un origen genético, y no tienen un origen genético, tienen un origen de que han sido prematuros y prematuros con una serie de problemas asociados a la prematuridad, no solamente los pulmonares, de maduración pulmonar, que es lo que podemos conocer, sino problemas de sufrimientos fetales, etcétera, y trastornos cognitivos, trastornos de discapacidad intelectual asociada. ¿Qué es lo que realmente me interesa resaltar en esta diapositiva? Pues que estamos hablando de diversos órganos, funciones, etcétera, y quiero insistir en la parte más de la derecha, lo que decía, de la afectación de órganos internos o vísceras, donde la funcionalidad muchas veces se ve por valores analíticos, pero no termina viéndose por, digamos, una limitación palpable y contundente a la hora de las restricciones que puedas tener en la vida diaria. A lo mejor con el entorno puedes tener más, porque hoy en día te encuentras peor, una afectación renal, una afectación hepática, pero realmente, pues bueno, vas a trabajar todavía tienes si hablamos de adultos, todavía tienes una parte de la vida diaria que la puedes seguir desarrollando, pero están ahí y terminan dañando y terminan poniendo en riesgo la vida del paciente, porque son básicamente
las cosas que matan. Una patología, una polineuropatía, si se queda en una polineuropatía te puede dejar en una silla de ruedas, pero per se no te va a matar, pero sí te puede matar una afectación visceral, o sea, pulmonar, hepática, cardíaca, etcétera. El tema de que varias cosas estén afectadas, bueno, hasta ahora, por lo que yo conocía de los sistemas que utilizáis, vais sumando puntos dependiendo de esto, por aquí, X puntos por aquí, para luego tener una puntuación, un score final. Bueno, contar también la parte orgánica sería una recomendación que sería importante que tendríais que tener en cuenta para estas cosas, si no lo hacéis ya, que me imagino que también. Algunas no tienen tratamientos, y aquí entro en el concepto de la parte de las perspectivas terapéuticas. Si yo, a fecha de hoy, enfermedad rara, tengo un cierto nivel de limitación funcional, con unas ciertas limitaciones de mi relación con el entorno y de actividades de vida diaria, pero mi pronóstico es malo, ¿es importante que estemos obligando a la familia a evaluarle cada cierto periodo de tiempo? ¿O podemos hacer una evaluación en función del conocimiento de la historia natural que tenemos y saber que de aquí en 5 años la foto que estamos viendo de esa persona y de ese entorno no tiene nada que ver con la que vamos a ver dentro de 5 años, sin necesidad de nada, y a lo mejor estamos evitando y estamos poniendo a esa familia en una serie de condiciones sociales? Bueno, algo a debatir, no digo que yo tenga la solución. El tema del pronóstico negativo es lo mismo. Y luego el tema de los casos sin diagnóstico. Y ahí sí quería insistiros en algo, porque probablemente es algo que conozcamos menos. Bueno, esto básicamente es un poco lo mismo. El Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras establece varios objetivos. Hay 2 que los tengo en gris porque no tienen ahora más importancia, no porque no lo sean, sino porque me interesa hacer el enfoque sobre este tema. Y tiene que ver con el diagnóstico. Ahora, vosotros muchas veces transmitís que no evaluáis a personas diagnosticadas, sino que evaluáis a personas, y es verdad, pero muchas veces el diagnóstico nos permite ver cuál puede ser la historia natural de esa enfermedad en el caso que la conozcamos, o cuáles pueden ser las perspectivas de esa persona. Si evaluamos una persona solamente por lo que estamos viendo en ese momento y no tenemos la perspectiva de cómo va a evolucionar esa persona, podemos estar, digamos, de alguna manera incurriendo en algunas deficiencias a la hora de evaluar. Y el problema de casos sin diagnósticos en ese tema es importante. Bueno, hay una red internacional, pero simplemente hacer mención de algo que está representado en la tarta que lleva más colores, porque la otra simplemente es una distribución por género. Si veis en los programas de casos sin diagnóstico, esto se cumple en cualquiera de los programas, pues tenemos aproximadamente, no llega al 50% de gente que los conseguimos hacer un diagnóstico. Luego entraremos en la siguiente diapositiva para que veáis a dónde quiero llegar. Pero también tenemos nuevos síndromes, un 8% aproximadamente de nuevos síndromes, y tenemos casos que son negativos, después de pasar por equipos que hacen las cosas bien, no perfectas, porque es imposible hacerlo perfecto, porque estamos ante, digamos, un umbral de los conocimientos médicos en estos momentos, y luego tenemos muchas personas que se nos quedan en estudio, y esto le pasa a los Estados Unidos, que fueron los primeros que empezaron en el 2008 sus programas, no nos pasa a nosotros, les pasa a todos los programas de casos sin diagnóstico. Y muchos de estos programas, si veis, por poneros un ejemplo, son nuevas mutaciones que realmente derivan en nuevas enfermedades. Lo que antes comentaba al principio. Epilepsia cristogenética, pues ahora mismo tenemos un cuadro sindrómico que incluye la epilepsia, pero no es solamente la epilepsia, y que tiene pues uno de estos genes. Me da igual la sigla que pongáis, o las que, bueno, esta diapositiva no tiene todos, porque evidentemente no caben todos aquí, pero para que veáis un poco a dónde nos estamos enfrentando. Claro, ¿qué hace una familia que no tiene diagnóstico y qué hace una familia que se le da un diagnóstico de una enfermedad donde muchas veces podéis ver en las noticias de solo hay 5 casos en España? Bueno, normalmente siempre suele haber alguno más, y luego también en el mundo suele haber alguno más. Pero bueno, me da igual, acepto la cifra. Solo hay 5 casos en España. ¿Qué hacen desde el punto de vista de presentarse ante, digamos, profesionales como vosotros y vosotras a la hora de pedir la discapacidad? Es decir, tengo la enfermedad del VPS 13D. El VPS 13D, nosotros tuvimos un caso que no estaba no estaba definida esa enfermedad, y nosotros estábamos empeñados en que esa gente tenía la enfermedad, y en una de nuestras reuniones habituales, las discusiones, que normalmente estamos interactuando y mirando, vimos que acababan de publicar ese mismo mes 5 casos, ¿no? Una familia con 5 casos. El nuestro era el 6º. O sea, quiere decir, ¿qué hace una familia ante una circunstancia de estas cuando se presenta diciendo tengo una enfermedad rara
que no tiene nombre y que tengo un gen que se llama el VPS13D. Para nosotros mismos es un problema explicarle cómo podemos explicarle el consejo genético, pues si va a tener más o no va a tener más hijos, si quiere tenerlos o no, pero desde el punto de vista de pronóstico, desde el punto de vista de actividad evaluativa para algo que tiene una reglamentación y que tiene una serie de ayudas detrás y que necesita un certificado, digamos, de que esa persona tiene un nivel de discapacidad. Bueno, os lo quiero plantear porque es importante, pero eso es en el caso de que pueda decir que tiene un gen que se llama VPS13D o una enfermedad que se asocia a ese gen. Pero y todas estas partes de la tarta de la diapositiva anterior donde dice, es que ya me han estudiado y no, y es que no dan con nada, pero tengo una enfermedad rara. No confundamos retraso diagnóstico con no tener enfermedades raras o con tenerlas. El retraso diagnóstico es otra cosa, lo tienen también las enfermedades prevalentes. Las enfermedades prevalentes muchas veces presentan una serie de sintomatología, está claro que no es una enfermedad rara por muchas razones y cualquier médico que se enfrente a una enfermedad de alta prevalencia sabe que no son enfermedades raras, pero no tienen un diagnóstico en firme. Pero cuando te enfrentas a una enfermedad rara, sobre todo en niños lo ves claro. En adultos es más complicado, hay adultos que tienen una sintomatología que se solapa con las enfermedades prevalentes, pero es más complicado. Pero al final es, ¿qué hacemos cuando estamos seguros de que hay una persona que tiene una enfermedad rara, pero no tiene claramente un diagnóstico? O si tiene un diagnóstico de este tipo, que no es lo mismo que no tenerlo, pero que se le parece mucho. Bueno, simplemente llamaros la atención a este tema, porque es un tema que cada vez va a estar más encima de la mesa. Cada vez va a estar más encima de la mesa y hay que tomar una actitud frente a eso. Puede ser evaluar a la persona olvidándonos del diagnóstico, pero todo mi discurso ha ido en el sentido contrario, en el sentido de que hay que tener en cuenta el pronóstico a la hora de evaluar y no solamente el hecho concreto de cómo está la persona en el momento que lo evalúo. Y ya para terminar, hay que aumentar todo lo que tenga que ver con la parte del conocimiento cuantitativo y cualitativo, en términos de competencias, en términos de recursos, dirigidos no solamente a identificar, no solamente a evaluar, sino también a favorecer las propias capacidades que estas personas pueden tener. Es necesario, ¿no? No podemos hacerlo de otra manera, al margen de cualquier discusión sobre valemos o no. Hay que, de alguna manera, tenemos una CID que a nivel internacional nos estandariza, pero a nivel de comunidades autónomas dudo yo mucho que tengamos claramente una estandarización total y correcta para que un niño o una niña o un adulto o una adulta pueda ser evaluado igual en Murcia que en Madrid o que en el País Vasco. Yo creo que eso es importante también a la hora de tener en concreto estas cosas. Y también 3 mensajes importantes. La discapacidad asociada a una enfermedad rara constituye uno de los aspectos más relevantes que atañe a este grupo de enfermedades. La primera vez que yo me enfrenté a un auditorio en el marco de enfermedades raras fue a primeros de los años 2000, en un congreso en Sevilla. Y dije una frase famosa, de que hoy por hoy las enfermedades raras no las vamos a curar y se van a seguir muriendo caso de enfermedades raras. Aquello me llevó todo tipo de apellidos, pero era la realidad. Ahora, vamos a decir, no se nos van a morir las enfermedades raras, algunos fallecen por desgracia porque su historia natural es así, pero todos tienen un gran nivel de discapacidad, aunque solo sea por definición, pero a más de por definición tienen un gran nivel de discapacidad. Tengamos en cuenta esto cuando estamos hablando de enfermedades raras. No es lo mismo, a lo mejor cierta patología del adulto que se puede escapar entre las manos, que puede haber un complejo, digamos, de exceso de sintomatología, pero que realmente no se traduce en deficiencias reales. En el caso de las enfermedades raras las circunstancias no son así y casi siempre responden a deficiencias funcionales y fisiopatológicas claras que producen limitaciones. Hay que cuantificar bien esto, hay que hacer un abordaje integral, teniendo en que conlleva la discapacidad, tanto individualmente como también con todo el entorno de las personas afectadas. Y hay que intentar hacer una evaluación correcta de esta discapacidad y de las capacidades que le podemos ofertar a esta persona y a su familia para que, dentro de la dificultad que tiene afrontar a la vida de un paciente con una enfermedad rara, puedan tener una vida, digamos en el entorno que estamos viviendo y con los medios que estamos viviendo lo más adecuadamente posible, a la espera de que alguien encuentre un tratamiento y descubra realmente cuáles son las posibilidades de todo esto. Bueno, pues muchas gracias. Espero que nos haya sido muy ladrillo y que, bueno, por lo menos ese marco y esa aproximación la tengamos ahora en mente para dar paso a mis compañeros que seguro que os van a contar y a los representantes de los pacientes que van a contar cosas más interesantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, por la puntualidad. Vale. Si tenéis alguna pregunta, ¿queréis hacer algún comentario, alguna pregunta? Que sea fácil. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, pues nada. Vale. Buenos días a todos los que no me conocéis. Soy Begoña Ruiz, con algunos de vosotros ya he hablado. Y bueno, a continuación, hola Virginia. No sé si me ves, ¿me ves? Sí, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. El sonido parece que también está bien. ¿Todo bien, no, Virginia? Sí, gracias. Ah, bien, sí, te oigo bien. Bueno, pues a continuación, como ya habéis visto en el programa, vamos a hacer la presentación de Orfanet, el portal de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, de la mano de Virginia Corrochano James, que es gestora de proyectos en Orfanet España, en el Ciberet. Ella nos explicará mejor cuál es su función. Como veis, Virginia está en formato online, no ha podido venir hasta Burgos, ella está en Valencia y bueno, que nos hubiera encantado tenerte por aquí, pero ha sido imposible. Virginia, además de gestora de proyectos, es doctora en biología, tiene más de 10 años de experiencia también en el ámbito de las enfermedades inmunológicas raras. Lleva 14 años en gestión de proyectos en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el Ciberet, como hemos dicho, y también participa en la coordinación científica de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud desde el año 2008. Además, también es redactora jefe de la revista de Orfanet de enfermedades raras desde 2018. Ella nos va a dar una visión general del proyecto de Orfanet, que ya lo ha nombrado también el doctor Posada, incidiendo sobre los contenidos que pueden resultar de mayor interés para nosotros en el ámbito de la discapacidad. Entonces, Virginia, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, voy a compartir pantalla. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a los organizadores la oportunidad de dar a conocer el proyecto Orfanet. Gracias también, Manuel, por aterrizar también el tema que nos ocupa. Siento mucho no poder estar ahí con vosotros, pero espero que a pesar del formato de la charla os intereséis por esta plataforma informativa y que os resulte de utilidad. Para empezar, un segundo. Para empezar voy a ofrecer una visión general de Orfanet para los que no lo conozcáis y después me centraré en recursos específicos relacionados con la discapacidad. Orfanet es a día de hoy el repertorio de información y datos sobre enfermedades raras más completo a nivel mundial, siendo el único proyecto que establece una relación entre la información que existe para las enfermedades raras y los diferentes servicios disponibles para pacientes, investigadores, educadores y profesionales sociosanitarios. Se trata de un proyecto público cuyo objetivo es proporcionar información contrastada y actualizada con el fin de contribuir a la mejora del diagnóstico, cuidado y tratamiento de los afectados por estas patologías. Orfanet es el portal de acceso libre con el mayor número de documentos de referencia sobre enfermedades raras, está traducido a 9 idiomas y genera más de 1 millón de páginas visitadas al mes. Dadas las características de las enfermedades raras, especialmente su baja prevalencia, un proyecto transnacional como Orfanet juega un papel muy importante, unificando conocimientos y recursos especializados. Orfanet fue fundada en Francia por el INSERM en 1997
con el fin de reunir los escasos conocimientos sobre enfermedades raras al objeto de lograr una mejora diagnóstica de la atención y del tratamiento de los afectados por una enfermedad rara. Esta iniciativa se convirtió en un empeño europeo en el año 2000, apoyado por subvenciones de la Comisión Europea, por lo que Orphanet ha ido creciendo gradualmente hasta constituir un consorcio de 40 países, iniciando su actividad en España en el 2002. Desde 2010, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, es el socio español del consorcio. Orphanet es una base de datos evolutiva cuyo contenido científico de producción propia se basa en la literatura científica y está validado por expertos, integrando además las distintas fuentes de información en el campo de las enfermedades raras. Las más de 10.800 entradas de enfermedades corresponden tanto a enfermedades raras como a formas raras de enfermedades comunes y a enfermedades de las cuales no se conoce su prevalencia exacta, pero que son potencialmente raras. Este inventario se actualiza mensualmente, revisándose tanto la pertinencia de las enfermedades que incluye, como la información que se ofrece sobre las mismas. Los distintos recursos... Uy, no veo bien esta diapositiva. Vuelvo atrás, a ver si se carga bien. Pues no, vaya. Lo siento, os la cuento. Los distintos recursos incluidos en Orphanet comprenden un inventario de enfermedades y genes, un inventario de medicamentos huérfanos y directorios de asociaciones y federaciones de pacientes, profesionales e instituciones, centros y redes de expertos, laboratorios clínicos y pruebas diagnósticas, proyectos de investigación y ensayos clínicos, registros y biobancos, así como una colección de informes temáticos. En todos los casos hay varias opciones de búsqueda. Por ejemplo, para localizar una asociación de pacientes se puede buscar bien por el nombre de la enfermedad, por el gen afectado, o bien, si se conoce la asociación, directamente por su nombre. También se pueden aplicar filtros por países, etc. Y accediendo al menú extendido en el apartado de inventario, clasificación y enciclopedia de enfermedades raras, tenemos acceso a los recursos de discapacidad, a la enciclopedia y demás. El portal da acceso a un listado completo de enfermedades raras organizadas de acuerdo a un sistema de clasificación polijerárquico, a una enciclopedia que abarca más de 9.000 enfermedades o grupos de enfermedades, con resúmenes elaborados por redactores médicos y revisados por expertos en la enfermedad, a un inventario de artículos elaborados por el equipo redactor de Orphanet o publicados por revistas o sociedades científicas, datos epidemiológicos, un listado de medicamentos huérfanos en todas las fases de desarrollo, desde la designación huérfana hasta la autorización de comercialización, y por último a un directorio de servicios especializados en los países socios, validado por expertos nacionales y que ofrece información sobre recursos sanitarios o de investigación tales como proyectos, ensayos clínicos, laboratorios o centros expertos. Pasamos ahora a ver la información que hay disponible para cada una de las enfermedades. Pero antes voy a hacer mención a la codificación específica desarrollada por Orphanet con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las enfermedades raras en los sistemas de información sanitaria. El código ORFA está compuesto por un número único y estable para cada enfermedad y está alineado con otras terminologías como MIM, la CIE 10 y SNOMED-CT. La implementación de códigos ORFA en los sistemas de información sanitaria se inició en Francia y Alemania y se cuenta con experiencias piloto en otros países europeos, especialmente en el ámbito de los centros expertos, los registros epidemiológicos y las redes europeas de referencia. En España hay algunas experiencias aisladas en registros y hospitales y a raíz del proyecto ARDICODE, financiado por el tercer programa de salud y cuyo objetivo era mejorar la recopilación de la información sobre enfermedades raras mediante la implementación de códigos ORFA, se ha logrado la implicación de varias comunidades autónomas. El proyecto finalizó en diciembre de 2021, pero de alguna manera se le va a dar continuidad mediante un nuevo proyecto
que se centra en la implementación de este sistema de codificación en los nodos hospitalarios que están vinculados a las redes europeas de referencia. Y ahora me gustaría compartir un vídeo, voy a ver si no tengo ningún problema. Aquí lo tenemos. Para que las enfermedades raras vuelvan, tenemos que contar las enfermedades raras. Las enfermedades raras son numerosas y diversas y requieren una gestión de tratamientos especializados. Las terminologías sanitarias que se usan no incluyen todas las enfermedades raras y son difíciles de agrupar. El uso de estas terminologías resulta en una implementación ineficaz del sistema sanitario y en necesidades insatisfechas de los pacientes. A nivel nacional, los gobiernos podrían negociar con las farmacéuticas mejores precios para comprar medicamentos caros indicados para el tratamiento de algunas enfermedades raras, pero para ello necesitan saber cuántas personas necesitan tratamiento. Como haremos parte a partir de mundial, los gobiernos necesitan datos exactos sobre pacientes vulnerables para priorizar la vacunación. ¿Cómo podrían hacerlo si no existe una terminología precisa que refiera el diagnóstico de las enfermedades raras en los registros sanitarios? La terminología de los códigos ORFA es la única que reconoce las más de 6.000 enfermedades raras y asigna un código único y rastreable a cada una de ellas. Esta terminología es mantenida y revisada por ORFA en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Los códigos ORFA en los registros sanitarios nacionales nos aseguramos de que los datos sobre enfermedades raras se recogen de forma correcta. Los datos sanitarios generados con los códigos ORFA facilitarán a los gobiernos la recopilación y el uso de datos sobre pacientes de enfermedades raras. Además, mediante su utilización, los profesionales sanitarios podrían diagnosticar y tratar a los pacientes con mayor precisión y estos tendrían una descripción correcta de su enfermedad. Los códigos ORFA también permiten la comunicación entre países con diferentes idiomas y terminologías. Si todos los países de Europa utilizasen los códigos ORFA en sus registros nacionales, ¿te imaginas lo fácil que sería reunir datos sobre pacientes con la misma enfermedad? Esto podría facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos y crear un espacio europeo para compartir información precisa sobre enfermedades raras. Entonces, ¿cómo podemos hacer realidad el uso de los códigos ORFA? El proyecto europeo ArtiCode ayuda a la implementación de los códigos ORFA a nivel nacional, proporcionando directrices, procedimientos y herramientas para la implementación de los códigos ORFA. Para más información y para ayudarte a implementar los códigos ORFA, entra en la web de ArtiCode. Nuestro objetivo está cerca. La aplicación de los códigos ORFA en los sistemas nacionales ya está reconocida por RED 2030, la Estrategia Semántica Común Europea y el Grupo sobre Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades y Gestión de las Enfermedades no transmisibles. También es un dato obligatorio para el resumen de pacientes de la Unión Europea, los registros de pacientes de las redes europeas de referencia y los registros europeos por recomendación del Centro Común de Investigación. Hagamos todos un esfuerzo a nivel nacional y ayude a gobiernos, profesionales sanitarios y pacientes de toda Europa. Este esfuerzo proporcionará información sanitaria crítica a los profesionales de la salud, permitirá analizar los servicios sanitarios y lo que es más importante, dará visibilidad a las personas con una enfermedad rara en Europa, haciéndoles el camino más fácil. Y volviendo a mi presentación, uno de los resultados que quiero destacar acerca de este mismo proyecto está relacionado con la codificación de los pacientes con una enfermedad rara no diagnosticada. Para el abordaje de la codificación en estos casos se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron miembros de Solvard-D, ExiHealth y representantes de las redes europeas de referencia. Este grupo recopiló las distintas experiencias existentes a nivel europeo y elaboró un documento de consenso que podéis encontrar en el enlace a la web del proyecto. Con el fin de dar visibilidad a los pacientes con una enfermedad rara no diagnosticada, la decisión consensuada dentro de este grupo de trabajo fue la de crear un código ORFA específico, el código 616874, que se define como
trastornos raros sin diagnóstico determinado tras una investigación completa en un centro experto de acuerdo al estado del arte y a las capacidades diagnósticas disponibles. Dado que lo de una investigación completa va a depender mucho del contexto, del país, etcétera, la recomendación es que este código solo se utilice a nivel de centros expertos y que cuando se haga vaya también acompañado en la medida de lo posible por descriptores fenotípicos y genéticos, así como por códigos de otras clasificaciones o incluso otros códigos ORFA a nivel de grupo. Como podéis ver en esta captura de pantalla, este código ya está operativo en la web de Orfanet, por lo que permite enlazar recursos específicos como proyectos, registros. Y volviendo a la información disponible para cada enfermedad en Orfanet, aquí tenemos el modelo de ficha descriptiva que se genera y que incluye el nombre preferente de la enfermedad con sus sinónimos, el código ORFA, su correspondencia con otras nomenclaturas como la CIE-10 y OMI y referencias cruzadas con varias bases de datos, además de datos de prevalencia, el tipo de herencia y la edad de aparición de la enfermedad. Aunque no para todas las enfermedades, esta ficha se completa con la definición de la enfermedad o con un resumen que está dividido en 10 secciones que incluye, entre otros apartados, la descripción clínica, la etiología, el diagnóstico, el manejo y tratamiento y el pronóstico. Además, se ofrece información. Me he vuelto a pasar lo mismo con la pantalla. Además, se ofrece información complementaria que recoge publicaciones de producción propia o externa, así como las clasificaciones a las que pertenece la enfermedad, los genes implicados en la fisiopatología de la enfermedad, información sobre discapacidad, descripción de signos y síntomas, publicaciones en PubMed y páginas de interés. Y entre los recursos sociosanitarios y de investigación encontramos centros expertos, pruebas diagnósticas, asociaciones de pacientes, medicamentos huérfanos, servicios sociales, proyectos de investigación, ensayos clínicos, registros, biobancos y redes de expertos. Así, para una enfermedad dada, como en este ejemplo de la enfermedad de Pompe, se muestran los distintos recursos. En la mayoría de ellos se puede filtrar por país y en el caso de los centros expertos por consulta pediátrica o de adultos y por centros de designación oficial o no. Haciendo usos de pictogramas que permiten identificar fácilmente a los CESUR o a los centros de designación oficial a nivel de comunidad autónoma, así como a los centros vinculados a las redes europeas de referencia, como se puede ver en este último recuadro abajo a la derecha. Aprovecho para llamaros la atención sobre este icono de aportaciones que tenemos en la parte superior de la pantalla, que ofrece la posibilidad de que los distintos profesionales puedan hacer algún comentario en relación al contenido. Y para terminar con el resumen, voy a mencionar estos otros productos. Destacamos aquí una serie de informes que son de relevancia para el conjunto de las enfermedades raras. La serie completa incluye un listado de enfermedades raras, informes sobre datos epidemiológicos, un listado de medicamentos huérfanos, un inventario de registros y de infraestructuras de investigación a nivel europeo, el listado de expertos que contribuyen a la recopilación de datos disponibles en Orfanet y los informes anuales de actividad. Y después de esta breve introducción, pasamos a los recursos que os pueden resultar, espero, de utilidad para la valoración de la discapacidad. En respuesta a la poca información disponible, Orfanet ha desarrollado varios proyectos con el fin de mejorar el conocimiento y la visibilidad de las discapacidades que se asocian a las enfermedades raras y proporcionar herramientas de ayuda a los profesionales implicados. Estas iniciativas son contenidos específicos de la enciclopedia para el público en general, la elaboración de fichas de discapacidad y el proyecto de discapacidad al que hacía referencia el doctor Posada, que incluye las consecuencias funcionales y búsqueda por signos y síntomas clínicos.
Entre los recursos vinculados a cada enfermedad se incluye la enciclopedia para pacientes y para el público en general. En este caso, lo que se hizo con la enciclopedia de pacientes fue añadir contenido a los textos sobre las dificultades diarias que se asocian a la enfermedad y a su manejo. Esta información se proporciona a través de 3 apartados que abarcan situaciones de discapacidad que pueden derivarse de las manifestaciones de la enfermedad, recursos disponibles para limitar y prevenir la discapacidad y un apartado de vivir con la discapacidad que abarca las consecuencias de la enfermedad en la vida social y familiar, en la escolaridad, en la vida laboral. Estos textos están validados por expertos médicos, especialistas en discapacidad y grupos de apoyo a pacientes. Aprovecho también esta diapositiva para mostraros el contenido de la enciclopedia para profesionales, destacando las fichas de discapacidad, las guías de urgencias, las guías de práctica clínica o las guías para la anestesia. En segundo lugar, Orfanet ha elaborado una colección especializada de textos dedicados a profesionales sociosanitarios, la enciclopedia sobre discapacidad de Orfanet, que se centra en las discapacidades asociadas a una enfermedad en concreto. En las hojas informativas sobre discapacidad, validadas por expertos médicos, se brinda una breve descripción de los aspectos clínicos de la enfermedad y se detallan las discapacidades experimentadas por los pacientes en diferentes ámbitos: familiar, escolar, laboral, los cuidados y terapias disponibles y su manejo. Actualmente hay 119 textos disponibles, 81 en francés, 36 en español y 2 en danés. Y aquí tenéis un ejemplo de la ficha de discapacidad para la ELA. El proyecto de discapacidad de Orfanet permite facilitar información a los profesionales sociosanitarios, pacientes y sus familiares acerca del impacto que tiene la enfermedad en su vida diaria. Hasta la fecha se ha logrado involucrar a cientos de colaboradores de 46 países y se ha recogido información para más de 1000 enfermedades raras. En primer lugar, se han desarrollado herramientas específicas para el proyecto. Una de ellas es el tesauro de funcionamiento de Orfanet y la otra es la búsqueda por signos y síntomas. La evaluación de la gravedad de la discapacidad está basada en la limitación promedio de todos los pacientes que reciben cuidados y manejo estándar, y la evaluación de la discapacidad comprende 3 entradas: temporalidad de la limitación, gravedad y frecuencia de la población. Orfanet recoge información sobre la limitación de la actividad, restricción de participación o consecuencias funcionales que se ha descrito para algunas enfermedades raras, utilizando el tesauro de funcionamiento de Orfanet, que se deriva y ha sido adaptado de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud para la Infancia y la Adolescencia de la OMS del año 2007. Este tesauro pretende abordar la descripción de todas las enfermedades en la base de datos de Orfanet, cubriendo 11 dominios de funcionamiento diario del paciente, que incluye 10 funciones más los factores ambientales, distribuidos en 139 ítems. La descripción de las consecuencias funcionales tiene en cuenta los siguientes factores: comprensión, comunicación, habilidades motoras, autocuidado, sueño-vigilia, personalidad y patrones conductuales, movilidad, habilidades interpersonales, actividades diarias y vida social. A los expertos que participan en el proyecto se les facilita un cuestionario como el que veis aquí y se les pide que evalúen la discapacidad basándose en la temporalidad de la limitación, en su gravedad y su frecuencia en la población. Para cada una de las preguntas se recomienda proporcionar un único valor de temporalidad, gravedad y frecuencia. Así, en este ejemplo que se muestra en la diapositiva, en la respuesta a la pregunta sobre si los pacientes pueden asearse, vemos que estos presentan dificultades transitorias que se registran únicamente en la tercera columna, que es la de discapacidades transitorias, y que se definen en base a su gravedad y frecuencia, que en este caso son moderada y ocasional, respectivamente. La temporalidad de las limitaciones funcionales puede ser permanente cuando la consecuencia funcional
Está presente a lo largo de la vida del paciente, a su vez puede ser congénita o secundaria a la pérdida de una habilidad o participación, siendo consecuencia directa o indirecta de la enfermedad o de su tratamiento. En segundo lugar, la limitación se considera transitoria cuando la consecuencia funcional se produce durante los episodios agudos, crisis periódicas o recaídas, y se resuelve o reduce espontáneamente o por la acción de un tratamiento o cuidado. Y por último se habla de retraso en la adquisición, cuando una habilidad o participación se produce con un desfase temporal con respecto a una persona sin la enfermedad. En función de la gravedad se habla de discapacidad completa, grave, moderada o leve, según el grado de dificultad que presenta el paciente para realizar una actividad y la necesidad o no de asistencia técnica humana. Y en función de la frecuencia se establece 3 categorías que definen la discapacidad, como ocasional, si es inferior al 30%, frecuente, si se encuentra entre el 30 y el 80%, muy frecuente, si es superior al 80%. Perdón, no sé qué me pasa con la presentación, lo he comprobado un montón de veces y estaban bien. En esta diapositiva lo que quería mostraros es una búsqueda por nombre de la enfermedad. Teníamos un primer ejemplo de la enfermedad de von Hippel-Lindau. La búsqueda se haría desde el menú que aparece a la izquierda de la página. Seleccionando discapacidad tenemos la opción de buscar por nombre de enfermedad. Bueno, en este caso lo que se veía es que las pérdidas más frecuentes en esta enfermedad se relacionan con la visión, que presenta una limitación permanente de gravedad moderada, con la adopción de la postura de pie sentada o inclinada, que es una limitación transitoria de gravedad no especificada, y con la deambulación, que aun siendo una limitación transitoria, se considera que es una actividad que está gravemente afectada. Bueno, espero que cuando os envíe las diapositivas lo podáis ver bien. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, podéis ver este otro ejemplo de cómo se clasifica la pérdida de habilidades en función de la frecuencia, que aparecen las frecuentes y ocasionales. Además, una limitación funcional se cita como no definida cuando el conocimiento actual no ha permitido proporcionar información acerca de la magnitud de las consecuencias en la vida diaria. Las actividades y participaciones que no están afectadas no se enumeran. Y por último, si procede, se incluyen algunos factores ambientales que requieren una especial atención a la hora de controlar la discapacidad de los pacientes, como en este caso la alimentación. Como veréis, a pie de página se cita la fuente y la fecha de la última actualización. Hay algunos aspectos a tener en cuenta, que son que esta información puede no ser aplicable a casos específicos. Además, podrían presentarse algunas dificultades que no están enumeradas aquí o manifestarse con un grado diferente de gravedad o temporalidad. Por ello, es muy importante comprobar si la información que se proporciona es relevante o no para un determinado paciente. Actualmente, no son muchas las enfermedades raras que están descritas con sus consecuencias funcionales. La fase de recopilación de datos está en curso y hasta la fecha se cuenta con una descripción de consecuencias funcionales para unas 1000 enfermedades raras, incluyendo subtipos, como he mencionado anteriormente. Además, hay más de 200 enfermedades que están ahora mismo en fase de validación y por término medio cada semana se envía entre 10 y 20 nuevos cuestionarios de evaluación a profesionales. Por tanto, la información que proporciona Orfanet no pretende reemplazar una evaluación individualizada por parte de un profesional. En los casos en los que no se cuenta con esta descripción, hay otros recursos de Orfanet que pueden ser de utilidad, como por ejemplo la búsqueda por signos y síntomas clínicos. Dado que las consecuencias funcionales solo se han descrito hasta la fecha para unas 1000 enfermedades, vamos a ver
el caso de una enfermedad para la que aún no contemos con esa información, como es la distrofia miotónica de Steiner. He mencionado anteriormente que hay una herramienta de búsqueda por signos y síntomas. Se trata de una herramienta basada en la literatura científica, empleando los términos de la ontología del fenotipo humano o HPO, y que está disponible para más de 4.200 enfermedades. Como podéis ver en la diapositiva, las distintas anomalías fenotípicas se engloban en distintas categorías en función de si están siempre presentes o de si son muy frecuentes u ocasionales, diferenciando entre aquellas que son criterio de diagnóstico o de exclusión. Ahora voy a presentaros Orfadata, otro servicio de Orfanet, que lo que permite es descargar todos estos datos de forma masiva, como por ejemplo el listado de enfermedades, relaciones gen-enfermedad o datos epidemiológicos. En relación a los últimos puntos que he comentado, las anotaciones fenotípicas y las consecuencias funcionales, como podéis ver en la siguiente diapositiva, Orfadata permite descargar una tabla con las enfermedades contenidas en la base de datos y que están anotadas con el fenotipo HPO, proporcionando, como he indicado antes, la frecuencia y si se trata de un criterio diagnóstico mayor o de un signo patognomónico. De igual modo, es posible descargar una tabla con las enfermedades anotadas, con sus consecuencias funcionales o con los factores ambientales que conllevan una limitación de la actividad o restricción de participación. El alineamiento, como hemos visto, se caracteriza por su frecuencia, temporalidad y gravedad. Y ya para terminar, en caso de no disponer de ninguna otra información, siempre se puede recurrir al resumen de la enfermedad, que incluye algunos apartados que pueden resultar de utilidad, como la descripción clínica de la enfermedad, el manejo y tratamiento o el pronóstico. Y con esto concluyo la presentación. Agradecer al doctor Palau la coordinación nacional del proyecto, a María Elena Mateo las tareas de documentación y muy especialmente al Comité Científico de Orfanet, integrado por 66 profesionales de 32 áreas médicas, por su inestimable ayuda y compromiso. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo aquí nuestros correos para lo que necesitéis. Gracias. Gracias, Virginia. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer? También las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube podéis escribirnos a través del chat las preguntas y las dudas que tengáis. Mientras, si se os ocurre alguna pregunta, a mí sí que me gustaría preguntaros, en este caso a los asistentes, si habéis entrado alguna vez en la página del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, si lo conocíais, si conocéis el proyecto que, por ejemplo, de sin diagnóstico, de pacientes sin diagnóstico, que ha presentado el doctor Posada, si conocíais Orfanet también, la herramienta que nos ha presentado Virginia. ¿Conocéis alguno de estos recursos? Sí, todos, ¿no? ¿O no? Hay gente que sí, gente que no. ¿Y lo habíais utilizado los que lo conocíais? Sí, ¿no? Algunos sí, otros no. Bueno, Javier y Pilar sí, ¿no? Habíais utilizado de sobra estas herramientas. Algunos de vosotros no. Los que los habéis utilizado, ¿habéis llamado alguna vez al IER o habéis estado en contacto con la Federación Española de Enfermedades Raras o con el CREER, de los que estáis aquí? Porque sí que hemos recibido llamadas. Aquí por lo menos sí. Luego esta tarde nos contarán en FEDER también de compañeros vuestros. ¿Habéis utilizado el recurso del CREER también o...? Perdona. Espera, mejor con el micrófono porque si no, no se oye a través de... Sí, quería preguntar si toda la información que está colgada es abierta a a cualquier persona, vamos. Sí que contestáis los dos, Manuel y Virginia, ¿vale? Espera un segundo, Virginia. Ahora contesto, pero primero. Susana.
Bueno, la información que nosotros tenemos está abierta y está cerrada. O sea, nosotros lo que tenemos es un sistema de información de registro. Y esa información, si no te registras, no es un sistema informativo. Para eso está Orfanet o están otros sistemas. Pero nosotros no tenemos una información abierta porque no nos dedicamos a eso. Básicamente nos dedicamos al registro de casos y a facilitar a la vida a las personas que se registran. Virginia, has escuchado la pregunta, ¿no? Sí, gracias. Toda la información que está en la página web es accesible y en el caso de Orfadata, que es para la descarga de datos masivos, se hace la diferencia entre centros sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Por ejemplo, las farmacéuticas, si quieren descargar datos de forma masiva, sí que se les cobra, pero a los centros públicos y sin ánimo de lucro no. Bueno, en el caso del querer, ya lo sabéis, porque ya nos conocen. Podéis llamarnos y toda la información que tenemos es abierta a través de nuestra página web y también a través de teléfono. Virginia, en vuestro caso también respondéis a información que puedan llamar, por ejemplo, a través de teléfono o de correo electrónico profesionales. Sí, correo electrónico fundamentalmente, pero también atendemos las llamadas y tenemos también un servicio de atención a consultas que no sé si lo conocéis. Está vinculado más al Ciberer que a Orfanet, pero trabajamos en estrecha colaboración con el SIO, con todos los casos que llegan directamente desde los pacientes o profesionales. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, bueno, pues entonces, muchas gracias. Ya sabéis que continuamos esta tarde a las 4, que comenzará la sesión de la tarde con la presentación de la Federación Española de Enfermedades Raras. A continuación nos contará la experiencia desde el movimiento asociativo, la Asociación Española del Síndrome de Kabuki, y finalmente acabaremos con los testimonios de los afectados que, bueno, como bien sabéis, son la parte central de esta jornada, de este curso y lo que nos atañe, que son las enfermedades raras. Muchas gracias y nos vemos esta tarde a las 4.